Casi menos cuarto, estamos en vivo hasta las 2. Estaba hablando con Juan Villafiero de la apnea. Pero aparte de eso, de otra cosa que tiene que ver contemporáneamente con algo que le quería preguntar, que es lo de Chacho Álvarez y el Senado. Yo me fui de acá, estuve un mes y una semana afuera, y cuando me estaba yendo todavía me seguía el rumor en Ezeiza de senadores que renunciaban. Todos se iban. Bueno, ni hablar del tema de tu padre que había hecho la denuncia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se fueron? Contame cómo se acabara de volver. Pasó de alguna manera lo que puede ser un clásico de la Argentina en estos temas. O sea, nada. Una tendencia hacia la nada, pero en el medio un cambio grande con la renuncia de Chacho, cuando vio que no había sintonía en el gobierno con lo que él necesitaba para cumplir con su función de presidente del Senado. Es decir, hubo consecuencias, se precipitaron las cosas, se generó un efecto, una movilización en la opinión pública muy a favor de este tema y después, bueno, quedó enmarcado en una investigación judicial que tengo la sensación, por lo que uno sigue de las noticias, que está muy empapelada, ¿no? Llena de expedientes, le llevan datos, los datos se desmienten por otro que va después, testigos que van a careo. El juez es Liporachi. Un juez, sí, que enfrenta un problema inmobiliario muy serio, donde está en juego su continuidad. Y eso, yo estoy convencido que eso tiene un peso muy grande en la investigación. Él puede ponerse al margen de eso, pero sin duda a veces sucede que los mismos actores que él tiene, o sea, la política que él tiene que investigar es la que va a decidir sobre su futuro. Sí, claro. Y esa situación que antes de la creación de estos consejos de la magistratura, de los juris de enjuiciamiento, era una cuestión donde la política actuaba más a cara descubierta, porque el juicio político te lo pedían los diputados y te destituía el Senado. Hoy hay un tercer actor donde hay otros que con mucha, desde lo genuino, opinan sobre este tema e impiden que se hagan cocinas políticas tradicionales. Yo tengo ahí una expectativa que eso puede llegar a funcionar. No da la sensación de que sea muy inmediato. Toda esa gente mayor, seria, de saco y corbata, que gritaba renuncio. Era joda. Bueno, algunos renunciaron, a otros no le aceptaron la renuncia. Pero la gran mayoría se quedó. Sí. No, es que no hubo propuestas de renuncias masivas. Eso yo no vi que se trasladara. Es más, se decía, si renuncian estos, renunciamos nosotros. Fue una suerte así de posicionamiento. Bueno, yo espero que ahí se llegue a esclarecer esa situación, porque me parece sustancial. Este tema estuvo en juego una ley que se votó en el Congreso. Sí, que de todos modos la ley sigue funcionando. La ley, sí, impacta en el mundo del trabajo todos los días y, en fin, tenemos que saber sobre la legitimidad de la misma. ¿Cambió tu manera de mirar a Chacho desde que renunció hasta hoy? Y Chacho, con la renuncia, no, yo con él tengo una buena relación, respeto mucho su actitud, creo que fue una actitud noble, y creo que a veces cuando se le dicen qué pasa si no hubiera renunciado, si no se arrepiente, creo que cuando uno toma una decisión que está muy basada en cuestiones de principios, en cuestiones éticas, no debe revisar esa posición. A ver, de nuevo, ¿Chacho está hecho para la política? Sí. Está hecho para la política, está hecho para dirigir. Creo que tiene herramientas para la conducción política y lo trata de hacer dentro de las restricciones que hay hoy, sobre todo en la restricción más grande que tiene la política, que es la falta de confianza de la gente en nosotros. Y entonces esto es la base que hay que reconstruir. ¿La gente tiene razón? Sí, por supuesto, tiene razón. Y no lo digo desde la demagogia, no, pero escúchame, no te lo digo de la demagogia, te lo digo porque lo veo en la calle, porque hasta cuando uno lo percibe por los hijos, lo percibe por todos lados, recibe la crítica donde se nos pide mucho, la gente sufre hoy mucho en la Argentina y nos hace responsables de parte de ese sufrimiento a los políticos, a los que estuvieron gobernando antes y a los que están gobernando ahora. No se come más el asunto de la herencia, cree que las cosas, con toda razón, ya pasó suficiente tiempo, que somos todos tipos grandes y que tenemos que
resolver las cosas. Ernesto leía la carta a los argentinos, que habrás vuelto a leer alguna vez. Y leyéndolo, pensándolo de buena fe, uno no puede pensar, era una joda, era una broma cínica, lo decían, pero sabían que no lo iban a hacer. O sea, pongámosle, les creo, ustedes creían que iban a hacer eso. Sí, sí. No hicieron casi nada de eso. No. Un año que en el balance de este año es difícil decir que se ha cumplido con lo que dice ese documento. No, tampoco yo exijo que se cumpla en un año. Pero sí, ahora, pero el rumbo tendría que ser más claro. Ahí, claro. Fue un año muy dedicado al tema fiscal, al ajuste, y un año de poca creatividad para las medidas que pueden ser más oportunas para la gente. Por eso yo creo que ahora tengo la expectativa, déjame decírtelo, que terminada esta situación de crisis de mercados o de mercado es una forma impersonal de decir quiénes son los dueños de la Argentina y manejan el dinero nuestro y explotan la situación y se favorecen de este clima de desigualdad. ¿Ustedes pueden gobernar? ¿Pueden gobernar? ¿Tienen poder? La política hoy no es muy autónoma de lo que se decide en el mundo económico. No es muy autónoma. Que no tienen poder. Estoy diciendo que es un poder relativo, que hoy por eso se debe gobernar, se debe tener un gobierno fuerte, que gobierne a través del diálogo, que busque mucho consenso, mucho respaldo político. Yo en eso de la Rúa lo veo cuando convoca a los gobernadores, cuando convoca a la oposición. Creo que en ese sentido hay un cambio de estilo importante que toma conciencia de esta situación de fuertes restricciones en la política. Entonces, ¿No pensás que ese poder a lo mejor lo hubieran tenido apenas asumido? Cuando era más tenía claro. 80% de imagen positiva, 70%, ahora tiene 15%. Sí. Bueno, vos fijate que eso es una... Fíjate con la contradicción que es eso. A veces te cruzás con algunos que te dicen, no, pero esta medida, la del tarifazo, o tal otra medida, de estas medidas impopulares, esas hay que tomarlas de entrada, cuando uno tiene una suerte de cheque en blanco por parte de la gente. Y a mí me parece que eso es una falta de respeto a la gente, antes, durante o después. Porque el compromiso que se tiene se lo debe sostener. Y cuando hay un problema, lo mejor es salir a aclararlo. Lo peor que se puede hacer es pensar que uno esconde bajo la alfombra estas dificultades. Y lo cierto es que el gobierno tomó medidas duras, difíciles para la gente, que esperemos que haya terminado esa seguidilla de medidas y que lo que necesitamos ahora es un clima de confianza, porque si no, no hay posibilidades de crecimiento en Argentina. Todo puede apuntar. Chacho Álvarez, con esta presentación que le va a hacer el presidente, desarrolla una hipótesis para el crecimiento. Pero todo eso está basado en que haya confianza. Si no hay clima de confianza, las bases de ese crecimiento no van a estar. Si en efecto no tienen el poder que deben tener, ¿para qué me sirve a mí una teoría sobre cómo crecer si no puedo aplicarla? No, porque en la medida de que esa teoría sea trabaje sobre lo posible que se puede, o sea, sobre lo que se puede hacer ahora, que compute las restricciones reales que tiene hoy la economía. El dato bueno de la economía de hoy, que leíamos los diarios, todos leímos los diarios de la mañana, era un dato externo a nosotros. Bajó la tasa de interés en Estados Unidos, era el único dato económico positivo de la Argentina, que había sucedido en otro país otra cosa, y que el efecto rebote nos llegó a nosotros. Es decir, el grado de vulnerabilidad es alto, pero no por eso debemos cruzarnos de brazos. La política tiene que luchar por muchas cosas, no solamente por recuperar autonomía, tiene que trabajar por los temas sociales, tiene que trabajar básicamente por un país donde no hay distribución de riqueza ni se discute política de ingresos desde hace años. ¿Qué edad tenés? 47. ¿Pensabas que la política era esto? No, en el año 70 imaginaba la política de otra manera. Con seguridad pensaba que la política era una herramienta mucho más eficaz en la transformación de la sociedad y en la posibilidad de tener una sociedad más justa. ¿Cuándo te diste cuenta que no? No, sigo pensando que es así. Yo hago política porque creo eso. No, pero bueno, me estás descubro que ¿no? cuesta cuanto más me involucro, sí. Pero sigo manteniendo esas mismas ideas. ¿Estuviste por irte alguna vez? ¿De la política? No. Es cierto que los de mi generación pasamos el proceso y que eso fue una etapa terrible que uno no debe dejar de computar en la formación que tenemos todos.
pero no, de ninguna manera, nunca tomé la decisión de dejarla. No en los cargos, Jorge, porque No. cargo, la militancia política. La militancia política, sí. Cargo es una circunstancia. ¿Cuál es tu límite en la política? ¿Qué cosas no estás dispuesto a hacer? Bueno, creo que en los temas sociales creo que tenemos un límite. En los hechos, cuando se anunció una reforma previsional que le podía tocar el bolsillo a los jubilados, yo salí públicamente y dije, yo a eso no me acerco, eso no lo apoyo, aunque tenga que decirle al presidente le devuelvo la banca de diputados. Porque eso son cosas que yo creo que no se puede seguir perjudicando a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad. Este es un principio. ¿Seguís pensando que es posible la alianza? Sí, yo creo que viene una etapa que terminado esta situación del blindaje, del presupuesto, de todos los temas fiscales, creo que puede venir una etapa donde la alianza puede recomponer su situación con la gente. Cuando discutís con los radicales, ¿discutís sobre política o discutís sobre cuántos cargos allá, cuántos cargos acá? No, discutimos de política que involucra también el horizonte con el cual tenemos que trabajar. Y cuanto más definido tengamos ese horizonte, son más fáciles las coincidencias. No hay una dificultad, radicalismo, frepaso dentro de la alianza. A veces nosotros tenemos situaciones internas dentro del frepaso que han aflorado como consecuencia de que está más liberada la demanda dentro de nuestra fuerza política. Y eso, bueno, hay quienes creen que es el momento de manifestar esas disidencias con mayor énfasis y otros que creen que es un momento de decir, bueno, vamos a brindarle más confianza al gobierno a ver si se puede recuperar, pensar un poco más adelante. ¿Tenés a veces frente a De la Rúa esa sensación de preguntarte qué le pasa que no hace nada? No, yo veo que hay una reacción propia de un estilo yo percibo que hay un estilo de mucha consulta, no hay gestos autoritarios, hay gestos muy democráticos de preguntar, de consultar, y eso a mí me parece que las circunstancias deberían indicar que a veces ese es un buen camino, pero otras veces no es el mejor consejo, hay que ser más ejecutivo. Yo creo que hay que construir un gobierno fuerte. Hemos tenido en Argentina presidentes fuertes con gobiernos débiles. ¿Pero pensás que un presidente puede proponerse ser fuerte? Sí, puede construir un gobierno fuerte. ¿Que puede no serlo y que puede proponerse ser un presidente fuerte? Yo creo que sí, creo que sí porque creo que en la experiencia de gobierno, en la experiencia de gestión, combatiendo las rivalidades propias de una gestión como la que lleva De la Rúa adelante, puede fortalecer su espíritu y puede fortalecer su vocación de decisión. Gracias. Bien. Estamos yendo a un corte, venimos en un segundo.